Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta clase número 5. Número 5 con respecto al módulo de taller de lectura y redacción. Sean ustedes bienvenidos. Justamente vamos a tener una clase interesante puesto que vamos a terminar con la parte de la oración, es decir, la cuestión del predicado y pues también vamos a estar viendo un poquito de los signos de puntuación, entendiendo que los signos de puntuación nos van a dar justamente esta unión entre estas oraciones que estamos aprendiendo a crear, nos va a dar esta coherencia y también nos va a indicar los espacios de silencio. Recuerda que en toda buena música y buena armonía también debe de haber esos espacios de silencio para que todo se pueda disfrutar y pues no va a ser la excepción al momento de crear textos, ¿vale? Pues bueno, antes que nada vamos a recordar que tenemos un sujeto y un predicado, ¿vale? Que fue lo que vimos la clase pasada. Recuerda que los núcleos son la parte esencial de cada parte, ya sea el sujeto o el predicado, y que también, si solamente tengo un sujeto, ok, es una oración unimembre o un solo predicado, pero si tengo ambas, es una oración bimembre. Y tanto el sujeto como el predicado van a tener complementos. Recuerda que el sujeto tiene su determinante, su sustantivo y su adjetivo, y el predicado va a tener un verbo y sus complementos directo, indirecto y circunstancial. Vamos a entrar de lleno a esto. Antes que nada, una disculpa por el momento de mover el texto. Me comí una R aquí, ¿no? Dice, las cualidades de cada ser humano son importantes, pues le permiten, ay, también me comí la N, qué barbaridad, le permiten evolucionar, ¿ok? Entonces, no, sí, razón, no, discúlpame si está bien. Lo único que me comí fue la R. Cuando hablo del sujeto, identifico el sustantivo. ¿Quién es en este caso el sustantivo? Cualidades. Si yo identifico el verbo, es son. Entonces, a partir de son, yo tengo mi predicado. Nos vamos a enfocar el día de hoy en el predicado. Tengo otra oración. Canto al pie de tu ventana para que sepas que te quiero. Tú a mí no me quieres nada, pero yo por música vernácula de nuestro libro. Canto es el verbo que me da a entender que toda esta oración es un predicado. Toda, toda, toda. ¿Por qué? Porque está enfocada, está englobada por el verbo que es cantar, ¿ok? De hecho, aquí vamos a tener algo que se les llaman oraciones coordinadas, es decir, estoy juntando oraciones, dos oraciones que forman una sola, pero que las estoy separando por un signo de puntuación, que en este caso es la coma, ¿no? Por ahí un dato extra. Bueno, me enfoco en el predicado. ¿Qué es el predicado? Pues no es otra cosa más que la palabra o grupos de palabras que van a expresar lo que se dice del sujeto y obviamente siempre van a tener como núcleo el verbo. Ojo, aquí vamos a aprender una palabra nueva que es la palabra sintagma. La palabra sintagma nos hace referencia a un conjunto de palabras que prácticamente dice forman una unidad sintáctica. Cuando hablo de unidad sintáctica, es decir, que es una unidad que va a tener sentido, va a tener un significado. Y dice que van a cumplir una función determinada, o sea, al unirse estas palabras tienen una función. ¿Y cuál es esa función? Pues va a depender. Dice que esa función va a depender o va a estar determinada con respecto a otras palabras en la oración. Nosotros estamos en el predicado. Dijimos que su núcleo es el verbo. Entonces, ¿en base a quién se van a unir estas palabras? En base al verbo. Es decir, a los complementos del predicado también se les llaman sintagmas y se le llama sintagma verbal. ¿Por qué? Porque todo lo que estemos hablando, todos los complementos, toda esa unión de palabras va a ser para complementar esa acción que es el verbo, ¿vale? De hecho, también otro dato extra, también está el sintagma nominal, que así se le llama al sujeto. ¿Por qué? Porque también ya vimos que el sujeto tiene complementos, como el determinante y el adjetivo, y ellos le ayudan a darle un sentido mucho mayor al núcleo, que es el sustantivo, ¿vale? Por eso se llama sintagma nominal. Muy bien, una vez comprendido esto, vamos a ver que estos complementos del predicado puede ser a través de un complemento directo, es decir, que va directamente relacionado con la acción, un indirecto acción del sujeto, pero obviamente se debe incluir en el predicado de manera indirecta. Y por último vamos a tener un circunstancial, pues que prácticamente tiene que ver con las circunstancias, como su nombre lo indica, ¿ok? En las cuales se está llevando la acción, ¿va? Muy bien. Complemento directo. Sencillo.
Dice que prácticamente se refiere al objeto, animal o cosa sobre los que recae directamente la acción del verbo. Entonces estamos hablando de objetos, de cosas, y para ello voy a utilizar la palabra o la pregunta qué o qué cosa para poderlo identificar. Por ejemplo, han comprado pastel y no me invitado. Y no me invitaron, perdón. Ese han comprado, ese han recuerda que es un verbo auxiliar y pues me está indicando que hubo personas y que esas personas que compraron un pastel. Entonces, ¿cómo voy a saber cuál es esa acción directa respecto al verbo? Preguntando qué más el verbo, porque todo es en relación al verbo. ¿Y qué han comprado? Ah, pues han comprado pastel, mi objeto directo o mi complemento directo, ¿vale? También lo podemos reemplazar por los pronombres átonos, pero recuerda que los pronombres átonos hacen referencia a quitar o no mencionar el sustantivo o en este caso el verbo y reemplazarlo por lo, la o en sus plurales los, las, ¿vale? Si yo reemplazo al pronombre o al verbo en este caso que sería han como auxiliar, yo digo lo han comprado o le agrego ese lo como reemplazando al pronombre o al sustantivo como tal, perdón, al sustantivo y digo lo han comprado. Si me cuadra, quiere decir que sí tienen un objeto directo, ¿vale? Ese lo reemplaza a esos sujetos, que de hecho no están expresos, pero yo lo entiendo porque me dice han comprado. Entonces, no yo, no un él, sino varios, ¿va? Vamos a ver otro ejemplo para que quede más claro. Considerando que utilizo qué o qué cosa más el verbo, yo voy a ver que Laisha y Luis llevan el ramo para la novia. ¿Qué cosa o qué llevan? Que sería el verbo llevar. Pues que llevan un ramo, ¿ok? Entonces sería mi objeto directo porque es lo que están llevando, es la acción directa. Si yo quisiera reemplazarlo con la o las, yo puedo decir mm, lo llevan. Sí queda, ¿verdad? Lo llevan. Entonces, ¿qué llevan? El ramo. Perfecto. Entonces, si hay un objeto directo. El caminante se convierte en un sustantivo. Lo dice fue rápidamente tras ella. Yo digo, ¿qué fue rápidamente tras ella? No lo hay, no hay un objeto directo. Si yo lo quisiera reemplazar y digo el caminante, lo digo el caminante o lo caminante o lo, no, no queda. Entonces, en esta segunda oración, por eso está ese tachecito, porque no hay un objeto directo. En conclusión, pues vamos a decir que el objeto directo o complemento directo se refiere a la acción del verbo. He encargado un ramo de flores. ¿Qué he encargado? Un ramo de flores. Para reconocer el complemento directo podemos reemplazarlo con los pronombres lo, la, los, las. Lo he encargado. Cuadro, perfecto. Quiere decir que tengo un complemento directo. En las oraciones pasivas, acuérdate que vimos el verbo en voz pasiva, ¿ok? Voz activa y voz pasiva. En este caso, pues dice que el ramo se convierte en el sujeto. El ramo ha sido encargado, ¿ok? No está en forma activa como ha sido encargado el ramo. Es distinto. Luego dice característica. Normalmente va acompañado por la preposición a. Entonces, una preposición sería a. Y luego dice, Pablo invita a su amigo, ¿no? Entonces ya dices a, aunque no responda a un qué o qué cosa, esa letra a ya me indica que hay un objeto directo o complemento directo. Y si yo lo reemplazo, digo, Pablo lo invita. Si cuadra, ¿verdad? Entonces utilizando lo que en este caso es amigo, Pablo lo invita a quién, pues al amigo, entonces sí cuadra. De aquí nos vamos a complemento indirecto, pues prácticamente habla de una persona, ¿verdad? Sobre la quien una persona uno, o una circunstancia, no circunstancia, discúlpame. También puede ser un objeto, pero va de vaya. ¿Por qué digo personal? Porque igual y puede hacer referencia a una cosa, a un objeto, pero también a una persona. Entonces, aquí yo tengo que responder a la pregunta a quién, a qué o para quién. Por ejemplo, Al compró un arreglo floral para la cripta del abuelo. Mi pregunta sería, ¿para quién compró Alejandro un arreglo floral? ¿Ok?
¿ok? Pues para la cripta del abuelo. Entonces, el objeto indirecto o complemento indirecto es para la cripta del abuelo. Ahora, si yo lo puedo reemplazar por el pronombre tónico, le, les o se, también se dice que existe. Yo puedo decir, le ha comprado un arreglo. Sí, por lo tanto, en este caso sería para la cripta del abuelo. Date cuenta que no le estoy preguntando qué compró. Si fuera el objeto directo, ¿qué compró? Un arreglo. Y el indirecto, ¿para qué lo compró? O sea, ¿con qué finalidad lo hizo? Ah, pues para la cripta del abuelo. De aquí, pues conclusión, el complemento indirecto, pues prácticamente nos indica a quién va destinada esa acción, ¿ok? Y normalmente, pues también podemos reemplazar, si yo lo puedo reemplazar con le y les, por ejemplo, le presto un libro, quiere decir que también hay un complemento indirecto. O bien, resulta que aquí sí hay una preposición. Si yo veo una a y un para, va a ser maestra, pero anteriormente era una sí, pero nos apoyábamos de otro tipo de pronombres y también nos apoyábamos de otra pregunta, que era qué o qué cosa. Entonces, en este caso, dice, el cartero ha traído una carta para ti. Entonces, llevo una preposición para. ¿Para quién? Pues para ti. El profesor entregó el diploma. ¿A quién? A los alumnos. Entonces, ve cómo responde directamente con ese a o con ese para, ¿vale? De aquí nos vamos al circunstancial. En el circunstancial son varias preguntas porque como su nombre lo indica, nos va a dar la circunstancia, situación o de qué manera se dio esa acción del verbo. Ok, ya vimos que puede tener un objeto directo y uno indirecto, pero también una circunstancia, el primero y el clásico del lugar. ¿Con qué pregunta respondo? ¿Con dónde? Vi a María en la panadería. ¿Dónde vi a María? Date cuenta que utilizo como auxiliar para la pregunta al verbo. ¿Dónde vi a María en la panadería? Aquí tú vas a notar de circunstancia. Entonces, ¿dónde? En la panadería. ¿Vamos bien? Después tenemos de tiempo, normalmente la duración, frecuencia. Fue a Roma la semana pasada. ¿Cuándo fue esto? Ah, pues la semana pasada. Entonces, cuando la semana pasada se convierte en nuestro circunstancial de tiempo. Luego tenemos el de manera o modo, es decir, cómo se hizo. Tocó hábilmente la guitarra. ¿Cómo lo hizo? Pues hábilmente, ¿ok? No es toda la guitarra, no solamente hábilmente. ¿Cómo tocó? Intensidad como se ha hecho. Comió poco queso. En cuanto a cantidad, ¿cuánto fue? Pues poco. Después tenemos con la cuestión de la parte del instrumento, es decir, con qué se llevó a cabo esa acción o con qué herramienta. Se afeitó con una navaja. ¿Con qué? Con una navaja. Entonces, ¿quién sería el circunstancial? Con una navaja. Aparentemente diríamos que pudiera ser un indirecto, pero no, porque nos habla de un instrumento. No me está indicando quién recibió, sino qué fue lo que llevó a cabo, qué fue lo que provocó la acción. Tenemos otro circunstancial que es el de la materia, es decir, con qué se hizo, con qué sustancia material. Construyó su casa con contenedores. Entonces, contenedores se convierte en el circunstancial. El medio, es decir, por qué vía, qué canales se utilizaron para hacer esa acción. Nos envió el PDF por mail. Entonces, ¿cuál fue el medio? ¿Por medio de qué? Por mail, ¿vale? Después la causa, vamos a responder un poco. Quedó dormido por el cansancio. ¿Por qué se quedó dormido? Pues por el cansancio. Finalidad. ¿Cuál es el objetivo del por qué se hace esa acción? Fue a la librería para buscar un libro. ¿A dónde fue? A la librería. ¿Para qué? Pues para buscar un libro. Después tenemos un último que es el de provecho-beneficio, es decir, ¿a quién va? ¿A quién se logra o para quién es esa acción? Compró una flor para su novia, entonces yo voy a preguntar para quién o a quién, que es el clásico, como si fuera una especie de objeto indirecto, se fue para alguien para su novia y se convierte en... Aquí terminamos con esta parte de la oración y vamos a dar cabida a son signos de puntuación. Como lo mencionábamos hace un rato, los signos de puntuación
pues claramente nos van a dar esas pautas para generar pausas en nuestros textos, ya sea al hablar o al escribirlos. ¿Ok? Primero vamos a ver al punto. Este está súper fácil. Normalmente nos indica una pausa que se va a hacer casi siempre al lado. Recordar que después del punto se escribe con mayúscula, ¿ok? A excepción de que, pues bueno, sea una abreviatura. Y vamos a ver que existen tres tipos de punto. Probablemente tú ya los conoces. El punto y seguido. Normalmente este también nos indica una pausa y pues prácticamente lo utilizamos para indicar que lo que nosotros tenemos adelante pues forma parte de lo mismo que yo estoy hablando, ¿ok? Si yo quiero dar un mismo sentido, pero en otra oración utilizo el punto y seguido. El punto y aparte. En el otro párrafo, al dar un punto y aparte, estoy dando a entender que la idea es distinta. Si al principio yo te estaba hablando de que voy a comprar flores y en el siguiente párrafo te hablo de que estoy comprando muchas flores para crear un arreglo, aunque hablo de lo mismo, la idea ya es distinta. Tenemos al punto y final, que prácticamente es el que nos sirve para cerrar un texto. Muy bien, vamos con la coma. Uf, para la coma, pues aunque no lo creas, tiene varios usos. El primero, pues dice que para poder definir una afirmación o una negación, es decir, vamos a utilizar una coma. Otra que está de este lado, dice con conjunciones. Recuerda que una conjunción lo que hace es unir dos oraciones o más, ¿no? Regularmente dos. Pero cuando hablo de adversativas es porque es como contraponer la primera oración, como el pero, el aunque, sin embargo. Entonces, siempre antes de una conjunción adversativa debo de poner la coma. Estoy cansada de esta situación, pero haré un último esfuerzo por ti. Esa coma que está antes del pero, pues nos indica esa pequeña pausa. Recuerda, las comas tienen una pausa más pequeña que un punto. Para una aclaración, cuando yo quiero aclarar algo, dice Juan, el hermano de Ana estaba sentado en el banco esperando a su mujer. Yo ya estoy indicando pues que Ana estaba sentada en el banco, ¿no? Juan, el hermano de Ana, perdóname, Juan estaba sentado. Luego, Alba, la chica que trabajaba conmigo en la oficina, se casa este año. Date cuenta que utilizó las comas para esas pausas cortas dando aclaraciones. Después dice para ordenar una secuencia de hechos, que es para lo que normalmente la utilizamos. Los niños fueron a la biblioteca, hicieron sus deberes, estuvieron durante un par de horas y se fueron con sus amigos al cumpleaños. Si te das cuenta es una secuencia de situaciones y todas ellas hablan de una sola cosa. Acotar el nombre de una persona. También se le llama vocativo, es decir, yo quiero hacer hincapié en la profesión, en el nombre, en el apellido, ¿ok? En un título. Después de eso tengo que utilizar algo de lo que yo hablo normalmente son nombres propios. ¿Vale? Alba, la chica que trabaja conmigo en la oficina, se casa este año, que es lo mismo que tenemos en el anterior, puesto que nos dan esa intención de resaltar el nombre de la persona. Uso de interjecciones. Cuando yo use la interjección, acuérdate, la interjección es una oración simple. Ay, buenos días, ouch, ups, cuidado, ¿ok? Después de ella siempre va una coma. Y la otra es para enumerar una lista de acciones y objetos, que también es la que con mayor frecuencia utilizamos o donde vemos el uso de la coma. Tengo agua, un bocadillo, la mochila, servilletas y protector solar. ¿Te das cuenta cómo la coma hay esa pausa corta, pero doy ese alargamiento de la voz para decirle y sigue, y sigue, y sigue? Llegaré un poco tarde porque tengo que entregar unos informes, recoger a los niños del colegio e ir al supermercado. Entonces aquí la secuencia de acciones son más cortas que la que vimos de este lado, ¿ok? Que son un poquito hechos, ¿vale? Vamos con otras de puntuación que son los dos puntos. Pues prácticamente los dos puntos los utilizamos pues prácticamente como para resaltar una situación o un hecho. Entonces, normalmente la pausa que nos da
es un poquito más larga que la coma. Prácticamente nos hablan de alguna expresión. Los utilizamos también para iniciar alguna numeración, una aclaración, un ejemplo. También puede ser que se utilice como eh, a quien corresponda, ¿no? Cuando usamos ese tipo de frases en cartas o para un saludo de cortesía, pues utilizamos los dos puntos y pues sobre todo cuando queremos desarrollar un enunciado usamos los dos puntos, ¿no? Entonces, de forma general y concreta dice antes de una cita textual, Jesús dijo, puede ser una cita textual, es decir, voy a describir o a escribir algo tal cual lo dijo la persona. Amaos los unos a los otros. Otro dice, según mi padre, o sea, según quién, mi padre. Entonces voy a hacer una cita, una cita textual, cada quien labra su destino. Vamos con otro, también de manera concreta, después de toda proposición y antes de proceder a resumir o enumerar o aclarar, que era lo que comentaba al inicio. Tuvo una buena vida, buenos hijos, excelente esposa y brillante carrera. Date cuenta que aquí estamos en una serie de características de una persona. La fiesta estuvo inolvidable, los invitados y gran orquesta. Aquí date cuenta que estamos aclarando algo, ¿no? ¿Qué cosa? Pues que la fiesta estuvo inolvidable, es como aclarar, explicar algo, ¿no? Y de los dos puntos hacen ese énfasis, ¿no? Como que, a ver, aquí te va algo importante, ¿vale? Antes de una expresión de conclusión. Por ejemplo, se quemaron los libros, las cortinas, los muebles, todo se quemó. ¿Ok? Muchas veces utilizamos el punto y coma, pero lo correcto son los dos puntos. Te doy a entender que todo lo anterior tiene una conclusión. ¿Cuál? Que todo se quemó. Ojos que muy bella. Después de una, si te das cuenta, esto se da después de una secuencia de características, de hechos. Entonces, conclusión, dos puntos. ¿Ok? Después tenemos el punto y coma. Es una pausa mediana, se le considera así. Y normalmente se emplea para separar oraciones dentro de una cláusula que es muy larga. Entonces, de repente es alguna nota que es muy larga, voy a empezar a separar y dar pausas a través del punto y coma cuando una o más de esas oraciones llevan otros elementos con coma. Como lo vimos acá, en lugar de usar los dos puntos, yo puedo utilizar el punto y coma porque lo que sigue es otra secuencia, ¿vale? Vamos a ver una llegada, o sea, más tranquila, más nota más relajada, entonces usamos el punto y coma. Prácticamente se separa los se trata de expresiones complejas que incluyen comas. Cada uno de los grupos prepara un taller. El primer grupo, el taller de cerámica, observa el punto y coma. El segundo, el taller de telares. El tercero, prácticamente nos sirve como para explicar algo, ¿no? Pero sobre todo porque van separados por comas. Otra dice que separa proposiciones yuxtapuestas, es decir, cuando hablo de oraciones yuxtapuestas, chicos, es porque estoy hablando de dos oraciones que las voy a juntar, pero no las voy a unir ni con un i ni con un e. Normalmente se unen con un punto, con una coma y en este caso con un punto y coma. Por ejemplo, la situación de la empresa era preocupante. Se imponía una acción rápidamente al desván perdón, rápida si deseaban, qué barbaridad, salvar los puestos de trabajo. Si te das cuenta, son dos oraciones que tienen que ver una con la otra, pero no las estoy juntando. Luego, se suele colocar el punto y coma en lugar de coma delante de las conjunciones, pero más, aunque sin embargo, por lo tanto, por consiguiente, cuando los periodos tienen cierta longitud, es decir, cuando son largos. Hace rato vimos que puedo utilizar la coma, cuando es una oración corta, lo ideal es la coma, pero si la secuencia es larga, utilizamos punto y coma. Ejemplo, su discurso estuvo muy bien construido y fundamentado sobre sólidos principios. Date cuenta, está muy larga. Pero no consigo convencer a muchos de los participantes en el congreso
con punto y coma. Otra nos dice que nos separa nombres y datos de cada una de las personas o cosas que integran una lista o una numeración. Por ejemplo, en la reunión del ministro de Salud, date cuenta que pongo el punto y coma para indicar el puesto de Juan Pérez. Pedro González, ministro de Economía. Ricardo Pereira, asesor del presidente. Y Manuel Vargas, titular de trabajo. Entre dos oraciones sin conjunciones que las una, ¿ok? Es similar a la juxtapuesta. El recinto del Río Piedras fue el primero de todos los recintos universitarios de la Universidad de Puerto Rico. Estos están diseminados en diferentes pueblos de la isla. Entonces, date cuenta cómo el punto y coma me permite unir oraciones, pero sin tener que usar una conjunción. Y por último, tenemos para separar oraciones cuando en la segunda de estas se ha suprimido el verbo. Es decir, estoy hablando, dice, Rodolfo preparó el café, Adrián los emparedados. O sea, para no volver a decir preparó, reemplazo ese verbo que voy a repetir por el punto y coma, dando a entender que también es cuestión de preparar, ¿vale? Entonces, estos son algunos ejemplos. En tu PDF puedes seguir ampliando y entendiendo un poquito más sobre los. Y claro, vas a poder reforzar en tu recurso obligatorio. Y bueno, también vamos a tener a los puntos suspensivos. Los puntos suspensivos son como que varios de los que más utilizamos, es uno de los favoritos en la redacción, porque prácticamente nos da a entender que un continuar, ¿no? Hay un continuará, diría Raúl Velasco, aún hay más. Entonces, los puntos suspensivos nos ayudan más que nada a, uno, a utilizar numeraciones abiertas. Yo quiero dar a entender que continúa 1, 2, 3 y continúa al infinito y más allá. Cuando se deja una expresión incompleta o en suspenso, por ejemplo, a pocas palabras, y tú ya sabes, tú complementas. Entonces, cuando tú quieres dejar ese suspenso, en un momento dado, pues dejas los puntos suspensivos. Para expresar dudas, temor o validación, estacionamiento, que aquí, eh, aunque no hay un signo de interrogación, los puntos suspensivos me generan esa parte de la duda. Dice, cuando se produce de forma incompleta una cita textual, como un refrán, ¿no? Texto, un refrán, por ejemplo, cuando Gregorio Samsa se despertó, o sea, para no dar la descripción, pongo puntos suspensivos, así como que ahí hay más. Libro de la metamorfosis, ¿ok? Entonces, como tú puedes ver, la cuestión de los puntos es sumamente importante, puesto que nos van a ayudar a darle esa coherencia, ese sentido y sobre todo esas pausas correctas para dar una buena interpretación de nuestros textos. Pues por el día de hoy sería todo. Cualquier duda que tengas, estoy para servirte. Recuerda que a través de WhatsApp, de alguna llamadita o bien consulta tu PDF. Si aún así hay dudas, recuerda que en el complementario tenemos una explicación más amplia con otros videos y con otros profesores que te pueden ayudar a comprender más el tema. De mi parte es todo. Que tengan excelente semana. Seguimos en contacto. Cuídense. Bye, bye.